el que diga hasta aquí. Por ejemplo, si en un caso solo podían heredar los varones, cosa que es muy frecuente, y en este caso nos estamos contando una persona con dos religiones o que ha estado jugando en dos campos distintos, ¿verdad? Claro, a la hora, por ejemplo, de la herencia... Aplicaríamos el Código Civil. El Código Civil nuestro de aquí, con lo cual no habría ningún problema. Es decir, siempre que haya discriminación, aplicamos nuestras leyes, precisamente para evitar este tipo de situaciones. Porque si no, nos encontraríamos que estaríamos discriminando a las personas en función de su religión, y no podría ser. Bueno. Aquí la Constitución española discrimina, por ejemplo, en el caso de la Casa Real y tal, discrimina por razones de sexo y etcétera. O sea que sí, ya estamos en el año 2014, ¿eh? Bueno, pero yo creo que eso es fruto del año 78 y eso yo creo que se va a cambiar, que no va a haber ningún problema. Es decir, eso en aquel momento era impensable a lo mejor hacerlo, ahora sí que se puede hacer sin ningún problema, que yo creo que hemos evolucionado para bien. En ese sentido, y yo creo que la sociedad te ha llevado a evolucionarnos y a ser una sociedad plural y una sociedad mucho más rica. Por eso tiene que ser una sociedad heterogénea, no como antes. Entonces, hay que también ponerlas dentro del contexto actual y dentro de las leyes dentro del contexto en el que se hicieron. Es importante eso, ¿eh? ¿Alguna cosa más? Sí. Sí, un detalle. En toda esa trama, digamos, los matrimonios del mismo sexo, ¿en qué situación están? Los matrimonios del mismo sexo están reconocidos por el Código Civil. Y no hay ningún problema, claro. Lo que ocurre es que las distintas, cuando uno si quiere celebrar matrimonio religioso no lo van a poder hacer, eso sí, y van a poder celebrar matrimonio civil pero no matrimonio religioso, porque tanto en la Iglesia evangélica, de momento, por lo menos, en la confesión musulmana, al igual que en la confesión judía y al igual que en la Iglesia católica, no permiten matrimonio entre personas del mismo sexo, con lo cual no podrían celebrar un matrimonio religioso, solo podrían acudir al matrimonio. Eso sí. ¿Alguna cosa más? Pues nada, muchísimas gracias. Me sabe mal no quedarme, pero me tengo que marchar. Las obligaciones merecidas ya he pasado el tiempo que tenía previsto. Ese sentido del año pasado que recoge poemas y escritos menores. El otro grande, que es el de las conferencias, espero que llegue esta tarde, pero si lo mañana. Ya se lo traeré. De acuerdo. Muchas gracias. Me sabe muy mal no poder quedarme más rato con todos ustedes y disfrutar del día, pero no puedo. Las obligaciones merecidas. Gracias. No cuenta la cantidad sino la calidad. La calidad del público, que es lo más importante. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Discúlpenme y que sobre todo que me disculpe don Ricardo Bellveser por no haber traído, no haber preparado para presentarlo. Como la profesora y doctora Olmos tampoco es un señor que necesite de grandes presentaciones, porque probablemente cualquiera de todos ustedes conoce mejor sus andanzas que yo, o al menos igual. Decir de él, bueno, pues que pertenece al Consejo Valenciano de Cultura, decir que es una punta de lanza también en la cultura valenciana y española, vamos, yo creo que internacional. Realmente pues es muy difícil, nada fácil contar con él para cualquier acto, porque, como decía hace un momento, es un ciudadano del mundo, y lo mismo está en el continente americano impartiendo una conferencia, o cuentan con él para cualquier simposio, para cualquier... Y claro, tenemos mucho que agradecerle también que esté aquí colaborando con nosotros en una cuestión tan importante como los derechos humanos. Y tenemos que agradecerle esta vez, como otras tantas, que tiene la deferencia de estar con nosotros en cualquiera de los actos, sobre todo en este tan importante como es el de los derechos humanos. Muchísimas gracias, don Ricardo, profesor Bellveser, por estar aquí con nosotros, y le cedo la palabra para que usted pronuncie. Encantado. Intentaré resumir la intervención porque me gustaría más que se pudiera abrir un coloquio como se está abriendo ahora, pero no, la decana se ha tenido que ir. Pero parece la parte más rica, ¿no? Y además, por otra cuestión, como afortunadamente en este Ateneo luego se publican, ahí es el momento en el que uno puede repasar el texto. Y además hoy le voy a pasar directamente la carpeta, porque si no, Isabel, con esa tenacidad de la que está dotada, ¿no?, me va persiguiendo. Y prefiero dárselo ahora y... Tú me lo das ahora, pero luego lo quiero por internet, si no me toca copiarlo todo. Pero bueno, he querido el título provisional que di, no es el que se corresponde a mi intervención.
quiero hablar de los derechos humanos, pero principalmente de la educación. Y he visto que la decana ha señalado por 2 veces la importancia de la educación, pero creo que ella lo decía en un sentido muy amplio. Yo me quiero decir en un sentido estricto. Es decir, según creo yo, los derechos humanos, dentro de los derechos humanos, el derecho humano más importante es el derecho a la educación. Claro, por supuesto, después de los derechos que permiten que uno sobreviva, la supervivencia, ¿verdad?, como persona, es decir, no ser encarcelado, no ser torturado, etc. Pero cuando entramos ya en los llamados derechos no personales, sino civiles, creo que es el de la educación el derecho más importante. Y además, una educación que desde mi punto de vista tendría que ser universal, libre y gratuita. Ya sé que esta afirmación, que sea universal, libre y gratuita, tiene un peso ideológico claro, ¿no? Pero eso es lo que creo. ¿Por qué digo un peso ideológico? Ustedes saben muy bien que estamos acostumbrados a tener una educación donde es obligatoria la primaria, es ya obligatoria la secundaria y está muy facilitada la educación universitaria. Estudiar una carrera universitaria en España es baratísimo, ¿verdad? Y luego tenemos una sanidad espléndida y gratuita y universal también. Pero en los países cercanos a nosotros, sin ir más lejos, Estados Unidos, eso no sucede, ¿verdad? Pero no es porque estén más atrasados, es porque tienen otra concepción de la realidad. Por ejemplo, no hay un solo americano, al menos que yo conozca, y doy algunas clases en la Universidad de Nueva York, no hay nadie que entienda que tiene que darle el dinero al Estado para que el Estado le organice la sanidad como nosotros. Eso no cabe en la cabeza de un americano. Que yo le dé el dinero al Estado y el Estado me organizará. Y dice, no, yo con mi dinero me organizo como quiero. Eso desde aquí paternalmente se mira como diciendo, uy, pobrecitos, no tienen seguridad social. Sí que tienen. Lo que no tienen es nuestro modelo. Tienen un modelo propio. Todos están asegurados. Por tanto, es un modelo privado. Por eso decía yo que hay un componente ideológico en lo que estoy diciendo. Cuando he dicho educación que sea universal, libre y gratuita, tampoco entendería ni buena parte del Reino Unido no lo entendería, los Estados Unidos no lo entendería, desde luego en nuestras antípodas nos entendería que uno le pague al Estado y que el Estado sea quien organice la educación. Eso es impensable. En la mayoría de los sitios va a la universidad que se lo puede pagar. Bueno. Pero sin embargo el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a la educación, que debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada, etc. Luego sigue desarrollando esta idea. Pero la Declaración Universal de los Derechos, a mí no me gusta esa traducción, Declaración Universal de los Derechos Humanos. A mí me gusta más la Declaración Universal de los Derechos de la Persona. Ahí ya en un año, no sé si está recogido en el libro, ya hice una parte de una ponencia, le hice explicando este matiz, ¿no? Porque Human Rights, que es la expresión en inglés, no necesariamente se traduce como humanos, ¿verdad? Entonces, perfectamente como derechos de la persona se daría. Y luego, los derechos, los llamados derechos humanos, no solamente tampoco se conciernen a la persona, se conciernen, por ejemplo, se conciernen también a los seres vivos, que tienen sus derechos, ¿no? Y que están, y por tanto no cabría en humanos. Que no sería humano y persona, entonces no sería igual. Claro, o ser vivo, sería desde luego la expresión más amplia y tal. Sí, o más genérica, no, pero persona también, porque las personas no son solamente los seres humanos, es decir, pero eso es más amplio, eso sería un debate que tendremos que entrar a hurgar en esa cuestión. Pero creo que sí que han entendido la idea de lo que yo quiero decir. No solamente los derechos humanos, sino que hay otros seres en el planeta que tienen derechos, ¿verdad? Y que no pueden ser, y además, especialmente aquellos otros seres existentes que no pueden hablar, que no saben hablar o que no tienen ese don, ¿no? Y a los tendrá que proteger. Bueno. Pero hay que tener en cuenta cuando hablo de que para mí
derecho a la educación es un derecho vertical que en el planeta, en estos momentos, no se da en todo el planeta, ni tan siquiera en la mitad del planeta, que hay derecho. El continente africano, por ejemplo, no tiene derecho a la educación. Carecen. La gente que vive en sus aldeas, que vive en los pueblos, e incluso que vive en grandes ciudades, no tiene derecho a la educación. El analfabetismo africano está casi en el 80 y tantos por ciento, casi en el 90%. O sea, son analfabetos y ágrafos, ¿no? Casi en el 90% de estas personas. No quiero decir lo que sucede en China, porque en China es tan numerosa la población que sucede de todo. Esa es la realidad, ¿no? Pero hay en la China y gobierna una ideología de carácter comunista que, por tanto, tendría que haberse centrado más en estas cuestiones, no funciona de esta manera. Pero es que, centrándonos en nuestro entorno, centrándonos donde nosotros estamos, hay que pensar una cosa también, y es que, supongamos, en Europa, cualquier plan educativo, si no da buenos resultados, es un plan fallido. Si España está el penúltimo país europeo dentro del informe PISA en materia educativa, algo sucede, algo no está bien. Hay un derecho que no se está cumpliendo. Según los expertos mejor informados, por ejemplo, se indican constantemente que hay demasiados licenciados universitarios, y hay demasiados licenciados universitarios porque hasta ahora los colegios competían entre ellos por llevarse el mayor número de alumnos posibles. Pues el Pilar trataba al instituto tal, al colegio tal, porque quieren tener el máximo número. Es que ahora en la universidad en la que están ustedes aquí hoy ocupando esta facultad de la universidad, a los alumnos se les llama clientes. Los profesores firmamos un contrato personal con cada uno de los alumnos. Cada año. Y todos los profesores, se firma un contrato como de servicios. Yo personalmente, no solamente es que estoy en desacuerdo a que se les llame clientes, no es que estoy en desacuerdo absoluto, ¿verdad? Pero además ese tipo de relación también ha creado una actitud, en mi opinión, muy viciada. ¿Qué sucede? Que para que estos clientes no se vayan a otra facultad, se va bajando el listón. Porque claro, si en una facultad se fuera segando, eso sucedía con medicina, pero es que ya tampoco. Como todos ustedes saben, en Valencia usted puede estudiar medicina en la Universidad de Valencia, o en la Católica, o en el CEU, ahora en medicina hay facultades dándole el manubrio, facultades de medicina. ¿Por qué pasa qué? Porque alguien se ha dado cuenta de que, como la exigencia que había en la Facultad de Medicina de Valencia era muy alta, había que dar una alternativa. Y las alternativas se están dando. Y en este momento existen 4 o 5 universidades que hacen la licenciatura en medicina. Por decir la que tenía la línea de corte más alta. Bueno. Un reciente informe sobre la sociedad francesa contemporánea se ha dado cuenta de que se producen desequilibrios muy peligrosos. Por ejemplo, aquellas personas que han recibido una educación, que han una buena educación, pero no pueden ejercer su profesión, o sea, que son abogados, son filólogos, son historiadores, son pedagogos, lo que sea, pero no pueden ejercer porque el mercado no les absorbe con su educación y tienen que trabajar de los que buenamente puedan, se crea en ellos. No encajan en ninguna parte. Es un pedagogo, pero resulta que está de cajero en Mercadona, ¿no? Entonces no encaja, porque no encaja como cajero, tiene su forma de ver el mundo, su forma de entender la realidad. No estaría eso, pero tampoco ejerce su propia profesión. Y eso está produciendo conductas de frustración y de agresividad muy elevadas. Hay buena parte hay unas estadísticas sobre el nivel de cierto tipo de delitos se producen principalmente por este tipo de personas. Bueno, claro, el problema, además, en el caso español, como todos sabemos, es que las buenas expectativas económicas que se dieron en el tránsito del siglo
XX al XXI, especialmente en la construcción, especialmente en algunos tipos de trabajos que daban ingresos muy elevados, extrajeron de la cadena educativa a muchísimos jóvenes que se fueron a trabajar y a ganar un dinero espléndido, pero que ahora se encuentran también en un punto en el que no encajan nada. No tienen formación, no tienen titulación, no tienen ingresos porque el mercado que pertenecían se ha derrumbado y por tanto ha creado eso, una bolsa, no tienen perspectiva, no tienen futuro, no tienen formación. Y eso ha creado una bolsa de frustración que todos conocemos porque seguramente todos tenemos en nuestras cercanías a alguien que ha pasado por ahí. En los países en los que hay un nivel de educación bajo, que es nuestro caso, olvidémonos, España tiene un nivel de educación muy bajo, no bajo, muy bajo, por debajo, por supuesto, de los países del norte, pero por supuesto por debajo de Italia, de Francia, por debajo de Portugal, por debajo de tal, por debajo de Eslovaquia, por debajo de Chequia, por debajo, No, te digo Polonia, que es el techo. Polonia es el techo en materia educativa, ¿no? España es el penúltimo. El problema está en que cuando el nivel educativo es tan bajo, se suelen crear los llamados barrios difíciles. Es decir, se crean unas zonas dentro de la población que generalmente los padres llevan al niño, lo obligan al que esté, pero un poco con función de guardería. Es decir, los ponen ahí, están matriculados, pero no estudian. Hay otros, niños, simplemente los tienen ahí. El padre no les interesa para nada, si cuando vuelven no revisan para nada si estudian o no estudian. Simplemente los ponen en ese llamado barrio difícil. Bueno, y además con resultados muy, muy, muy decepcionantes. El mismo Estado, tanto el Estado central como el Estado autonómico, como el municipal, los distintos gobiernos, hacen enormes esfuerzos económicos por que haya educación y porque haya colegios, pero luego no se preocupan de esos resultados. No les interesa para nada saber qué sucede con ese esfuerzo que se hace. El profesor José Manuel Lacasa, un profesor de esta facultad, fijó el fracaso educativo español en la LOCSE, porque la culpa la ha tenido la LOCSE y la sociedad de bienestar que hizo que se pensara que todo iba a ser muy fácil, que todo iba a ser muy cómodo, pero luego la realidad se ha impuesto. Los españoles entendieron la sociedad del bienestar como una sociedad en la que el Estado tenía que hacerlo absolutamente todo. ¿De acuerdo? Todo tenía que hacer el Estado. Todo el mundo tenía derecho a esto y a esto y a esto, y tenía derecho. Por cierto, en otra conferencia a la que me invitó Isabel de este ciclo, le pedí que haga el favor de cumplirse la Declaración Universal de los Deberes Humanos. Porque claro, todos son derechos, pero eso no trae el estado de bienestar. Desde luego, a una normalidad africana no se plantea. Pero la Declaración Universal de los Deberes Humanos, que tendría que estar unido, entrelazado con el otro. Y de la misma importancia, según yo lo he propuesto en alguno de los libros de este Ateneo, están estas ideas que ya expuse en su momento. Alberto Requena, también como el profesor Bellveser, el profesor Requena, tendrá que perdonarme también por no haber preparado una presentación debidamente como corresponde a la responsabilidad que tenemos en esta casa. Decirles que es catedrático de la Universidad de Murcia. Hemos tenido anteriormente ahora oportunidad, junto con Francisca Usero, de cambiar inversiones, de estar hablando con ellos, y tenemos buena constancia de que son, a propósito de lo que comentaba el profesor Bellveser, unos profesores, pues lo que necesita hoy precisamente la educación en España, ¿no? Que tan falta está de buenos profesores. Profesores que yo, tanto en el caso de Alberto Requena, como el profesor Bellveser, como Francisco Usero y alguno más que hay aquí también, profesional de la enseñanza, yo me atrevo a decir que pertenecen a una especie a extinguir, que es la de maestros. Que me gusta más la palabra de maestro, que tiene muchísimo más peso, infinitamente más peso, que la de profesor. Esto de los maestros
pues lo que decíamos, que está en vías de extinción. Por lo tanto, los que tenemos, como Alberto Requena, como Francisca Usera, como Fernando Martín, que estáis sentado también, pues hay que conservarlos, aplaudirlos y conservarlos. Con ustedes, don Alberto Requena, el profesor Requena. Muchas gracias, Cristina. Es un placer. Es un placer estar aquí y tocar estos temas. Y como es obvio, si tenía que hablar ahora, no era muy oportuno que interviniera en un tema como el que se ha visto aquí esta mañana, pero sería un placer igualmente si algún día establecemos un debate más amplio y más largo, donde puedan aparecer distintos puntos de vista que supongo que se pueden sostener. Yo, así como para empezar, haré algo similar a lo que hizo Ortega cuando en el año 33 presentó Meditación sobre la técnica, inaugurando la que hoy es Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Y diría que si toda enseñanza, todo aprendizaje, que por cierto es algo que debemos discutir, porque siempre hablamos de enseñanza y no de aprendizaje, y no sé por qué, pero que toda enseñanza, toda investigación, todo descubrimiento, toda ciencia, si no es divertido, si no es emocionante y si no es amenazador, no puede ser bueno. Y esto me gustaría con don Ricardo Belmesé algún día que lo contrastáramos, porque igual llegamos a alguna luz distinta de las habituales. Me voy a limitar y voy a resumir. Van a tener un texto de 10 páginas. Nuestra presidente nos pedía que fueran 8. En todo caso, como me voy a limitar al poco tiempo y lo voy a reducir, pues tendrán el texto completo, en el que no soy yo el que habla, sino que hablo yo por los demás. Y los demás son Francisca Usero, Elena Quiñones, Juana María Reus, Manuel Ibáñez Ferriol y Mercedes Huertas. Todos han contribuido a un tema que se titula La pobreza infantil, por un lado. Y por otro lado, que lo hemos desgajado tratando de tocar los temas, las cuestiones que nos parecieron más candentes, que es la pobreza infantil desde el enfoque de derechos de la infancia, las consecuencias de la pobreza infantil sobre los niños y niñas afectados, las diferencias entre la pobreza que afecta a la infancia y a los adultos, los desafíos de las familias que tienen que convivir con la pobreza infantil y, por último, como no podía ser menos, abordar algo de soluciones o posibles soluciones que palien este problema. El 20 de noviembre del 89, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el texto de los derechos del niño, que lo aprobó en 1990. Señalo esto porque no hace 2 días, por consecuencia. Y en la portada se incluía el siguiente texto: no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones, y de hecho de la civilización humana. Como saben, este es un derecho que es un texto que recoge un tratado que recoge los derechos de la infancia en 54 artículos y que queda complementado por 3 protocolos: el relativo a la venta de niños y prostitución infantil, el relativo a la participación de los niños en conflictos armados y el relativo a un procedimiento de comunicaciones para presentar denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño. El tratado lo han suscrito hasta el momento 193 países que rinden cuentas ante el Comité de los Derechos, pero pese a ello hay muchos países que no han legislado sobre los derechos de la infancia ni cumplen sus propias leyes cuando las han promulgado. Las consecuencias son muy frecuentes, como es sabido: situaciones de pobreza, falta de hogar, carencia de protección jurídica, falta de acceso a la educación, situaciones de abandono, etc. Hay especialmente, en nuestra opinión, 4 artículos donde se conjugan estos derechos.
El 2, que habla de que deben de ser aplicados a todos los niños sin excepción y es obligación del Estado tomar las medidas necesarias para protegerlos de toda forma de discriminación. Que todo niño tiene derecho a la vida, es tremendo que se tenga que enunciar esto, porque derechos de las personas, humanos o del niño, quiere decir que son los aspectos más fundamentales. Sin aquellos, deja de ser persona o humano o niño. Eso es lo que articula este tratado, como todos los demás tratados. El artículo 24, que dice que todos los niños tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud y tener acceso a los servicios médicos, etcétera, que es obligación del Estado tomar las medidas necesarias. El 27, que todo niño tiene derecho a beneficiarse de un nivel de vida adecuado para su desarrollo y responsabilidad primordial. Bien, UNICEF nos habla de que los niños y las niñas que viven en pobreza sufren de una privación de los recursos materiales, espirituales y emocionales necesarios para sobrevivir y desarrollarse y participar de alguna manera como miembro de pleno derecho y en pie de igualdad en la sociedad. Se suelen utilizar los términos infancia y niñez como sinónimos, aunque algunos prefieren diferenciarlos, entendiendo que infancia hace referencia a los significados y expectativas culturales, a un grupo social particular, y niñez a las condiciones de maduración y a la situación evolutiva que comparten niña y niño. La integración permite analizar la pobreza desde esta perspectiva y supone abarcar conceptos tales como crecimiento, desarrollo, bienestar infantil, familia, etc. Entonces la pobreza es el resultado de procesos sociales y económicos, con componentes culturales y políticos, en los que las personas se encuentran privadas de activos y oportunidades a las que tienen derecho todos los seres humanos. Por lo tanto, la pobreza se asocia fuertemente con la exclusión social y la desigualdad, y es el resultado de modelos de desarrollo desiguales que soportan la desigualdad y consecuencia también de la estructura de poder. Las situaciones adversas determinan una respuesta, incluso fisiológica, que prepara al organismo para enfrentar la amenaza a través de la lucha o huida, volviendo al estado inicial, después de haber pasado o controlado la situación de riesgo. En el marco de las relaciones estables y de apoyo, estas respuestas circunstanciales suelen promover el desarrollo infantil, la autoafirmación y la capacidad de enfrentar problemas. Pero si permanecen activadas durante tiempos prolongados, como sucede en general con todos los procesos de estrés crónico, se producen efectos negativos e incluso devastadores en el psiquismo y la propia arquitectura cerebral, que pueden conducir, por ejemplo, a dificultades de aprendizaje, de memoria, de regulación emocional a corto plazo, y en el largo plazo exponen a la persona a mayor riesgo de conductas agresivas, trastorno del estado de ánimo, etc. El refranero español resume todas estas características. La pobreza extraña es en su naturaleza. La pobreza hace al hombre estar en tristeza. La pobreza no es vileza, mas deslustra la nobleza. O el pobre no va a consejo. La idea de exclusión está implícita en todos ellos. En España hay en torno a 2.300.000 niños, 27% de la infancia, viviendo bajo el umbral de pobreza. España es el segundo país de la Unión Europea más incapaz de reducir la pobreza infantil. Solamente le supera Grecia. Se revela una incapacidad del Estado para proteger a los niños y una brusca reducción de los recursos destinados a la infancia. La capacidad de reducir la pobreza en España se cuantifica en 6,9 puntos, frente a otros países como Irlanda que alcanzan los 32. O sea, no solo es el lugar, sino es la proporción que nos separa de las capacidades de otros países. La pobreza infantil afecta a millones de niñas y niños en el mundo. En América Latina se estima que la población en situación de pobreza supera el 33%. Y el 15% vive
en hogares con ingresos inferiores a los necesarios para satisfacer las necesidades básicas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe cifra en torno al 20% de niños y niñas en situación de pobreza infantil, superando los 25 millones en conjunto. El esfuerzo en ayudar a la familia de estos niños en España es el más bajo de toda la Unión Europea. Solamente representa el 0,5% del PIB. Por cierto, muy parecido a la dotación que el gobierno actual destina a la investigación en España. Y la media europea es del 1,5%. España es un país con menos niños cada año y cada vez más pobres. Un informe de la Comisión Europea, realizado por expertos independientes, asegura que la situación de Rumanía, España, Bulgaria, Grecia e Italia es preocupante. Estos países conjugan las tasas más elevadas de pobreza infantil, todos entre el 26 y el 35%, y el más bajo impacto de las ayudas sociales, solo entre el 16 y el 35%. Los niños y niñas que viven en la pobreza sufren carencias de recursos materiales, espirituales y emocionales, como hemos dicho. Y esto redunda en la imposibilidad de disfrutar de los derechos y poder ejercer como miembros de pleno derecho y en condiciones de igualdad, como anteriormente hemos dicho. Quedan, pese a la Convención de los Derechos del Niño... Pero esto se supera rapidísimamente, ¿vale? Os voy a contar de lo que voy a hablar. Yo voy a hablar el título de mi intervención se llama Emprendimiento Social y Derecho al Trabajo en España. Bueno, todo el mundo sabe que estamos en la era del emprendimiento, o al menos eso se dice, pero hay distintas maneras de emprender. Podemos emprender por una sociedad limitada, pero también por una cooperativa. Y encima el emprendimiento puede ser o puede tener un carácter social. De eso os voy a hablar. Os voy a dar datos del GEM, del Global Entrepreneurship Monitor, que es un observatorio global que a nivel mundial nos da datos actualizados a nivel mundial por regiones y por estados de cómo está el ámbito del emprendedor en el mundo. Bueno, pues ya... La valenciana de Pro. Nació aquí en la ciudad de Valencia y estudió comercio en la Academia de Castellano. Además de otras cosas más, por ejemplo, peritaje, oficios artísticos, y ha trabajado en la Academia de Nuestra Señora de la Merced, amén de ser secretaria de dirección en el almacén de Galerías Todo. Los que peinamos canas y otros que no peinamos ni siquiera de eso, que nos acordamos de esos establecimientos, ¿verdad? Bueno, pues los dejo con doña Elena Romaguera, que nombrará a los que han participado en tal ponencia y además la leerá ante ustedes. Buenas tardes. Esta ponencia, su nombre es Análisis de la Inmigración y se ha hecho con la colaboración de los siguientes compañeros: Carmen Sánchez, Juan Emilio Ríos, Encarna Beltrán, Nuria Ruiz, Miguel Ángel Martínez y Elena Romaguera. Es habitual y es pertinente que cuando nos proponemos analizar una lamentable realidad social del presente, primero hagamos un recorrido por la historia para buscar la explicación al hecho en nuestros días, y después que hagamos una prospección hacia el futuro para sacar conclusiones de cómo deben corregirse los acontecimientos que puedan cambiar la tendencia en el futuro. Pero mirar al pasado para reflexionar sobre el presente rechazable que a todos nos preocupa, es sangrante ver el intento de cientos de miles de personas que dejan atrás su cultura, su tierra y su propia vida en gran parte de los casos, en busca de un maná que casi nunca encuentran, me lleva a varias conclusiones. La escala de valores cambiantes con el paso del tiempo es lo que nos hace juzgar lo que está bien o mal. Así, en tiempos de la esclavitud, hubiésemos visto con normalidad lo que hoy nos parece es una auténtica aberración. Así llegamos a la conclusión de que el mundo fue montado en un lento carro de evolución, incluida la evolución de la escala de valores. Pero no subió a ese carro el mundo en su totalidad. Se necesitaba una evolución que nos condujera a un lento alcance de mayor bienestar. El primer mundo, para serlo, necesitaba alimentarse,
y tener a su disposición submundos, reservas baratas, gratis, que ayudasen a conseguir situarnos en el privilegio de la hegemonía de la prosperidad. Y en la escala de valores de esta evolución no figuraba una reivindicación con lo que había quedado sin poder subir a este carro. Es más, fue la escala de valores de aquel momento la que decidió que así debía ser. Y ahora, sin haber recorrido el pasado de la inmigración, porque fue decidido según las medidas de conciencia de la época, nos volvemos al presente y con la vara de medir de la que ahora disponemos, creemos todos que la inmigración es un drama que rechaza nuestras conciencias, que choca contra la mínima dignidad que merece todo ser humano, que es una injusticia social contra la que hay que declarar una guerra sin cuartel, porque nuestra escala de valores está actualizada, y cuando decimos la nuestra nos referimos a la que todos los ciudadanos en general, pero sin estar seguros de que los que tienen la capacidad mayor, el poder mayor para cambiar esta aberrante situación, también ciudadanos, tengan actualizada su propia escala, o si la tienen actualizada, pero con otros parámetros distintos a los nuestros, o si siguen usando la que tenían cuando subieron al carro y decidieron que otros se quedaran en tierra. Es cierto que este primer mundo nuestro está siendo azotado por crisis económicas, financieras, de generación de solidaridad, que hacen que lleguen los inmigrantes en el peor momento de los últimos 90 años. Los mismos inmigrantes que hasta hace menos de 10 años eran necesarios como mano de obra barata y para realizar trabajos que cuando sobraban otros rechazábamos. Tampoco habíamos descubierto ninguna nueva fórmula. Hace 60 años habíamos sido emigrantes a países como Alemania, Suiza, Francia, Holanda, donde nos daban el mismo uso que aquí dábamos décadas después a los que llevaban del tercer mundo. Ya en nuestra propia tierra habían formado parte del tercer mundo los que salieron, primero de su pueblo a la capital, donde se necesitaba construir esa España que era unidad de destinos en lo universal. En la ciudad comían, tenían agua y luz, pero no podían comprar la casa que estaban construyendo para otros. Así, las maletas de madera o cartón, atadas con una cuerda, fueron cruzando los Pirineos a los destinos ya dichos. Otros aún se aventuraban más y se iban a hacer las Américas. La mayoría de los últimos buscaron asentamiento definitivo y nunca volvieron. El resto, casi todos, regresaron y pudieron dar la entrada de aquella vivienda que les daba dignidad. Reconocida anteriormente que la crisis que nos azota mutila nuestras posibilidades de absorber las avalanchas de personas, de dramas que vienen en busca de la subsistencia que les permita su alimento y el de los familiares que quedaron atrás, disponemos solo del parche de ofrecer, y la estamos ofreciendo, la solidaridad. Nuestra sociedad es solidaria, y de su escaso peculio, en muchos casos, detrae una aportación para que otras personas altruistas, comprometidas, puedan hacer converger nuestras aportaciones en un plato de comida que alivie las más urgentes necesidades durante el escaso tiempo que las reservas les permiten. Y cuando hablo de sociedad solidaria, hablo de los millones de ciudadanos de a pie que hacen cada día el milagro de la subsistencia, porque los poderes, los que propiciaron que estemos donde estamos, no caminan al son del pueblo, no tienen sincronizada su escala de valores con la que maneja el pueblo. Háganse aquí todas las excepciones que sean de justicia para todas aquellas personas que se dedican desde un puesto en la política a luchar por un mundo más justo, ya que a verlos, haylos. Lo cierto es que presente de la inmigración es catastrófico, doloroso, la impotencia de no ver salida a un drama humano que se acrecienta, la impotencia de saber que mientras que nos vemos desbordados para mitigar las penalidades de los que llegan, otros siguen saliendo de sus lejanas tierras, con la creencia de que aquí, en este primer mundo que habitamos, encontrarán lo que les ha sido negado en su tierra. La impotencia de saber que un número indeterminado de los que dejan atrás su cultura, su familia, ni siquiera llegan a alcanzar la otra orilla del sueño, porque quedarán para siempre enterrados bajo un mar o un desierto que no sabe de qué va esto. Y con este cruel retrato del presente de la inmigración, ¿qué medios tenemos para proyectar un futuro? Desde luego, los medios han de venir de una voluntad conjunta de Europa,
en volcarse a planificar una solución definitiva, duradera, que la inmigración o emigración de los habitantes del mundo sea por decisiones voluntarias de vivir otras culturas, otras experiencias, otros trabajos y otros modos de vida, pero que no tenga que ver con la fuerza que impulsa el hambre, y la erradicación del hambre, de la miseria, depende de la voluntad de este viejo continente de poner fin a la vieja historia en tiempos que invitan, que obligue a luchar por un mundo mejor. Debemos acabar con la solidaridad con minúscula, con los paños calientes de la limosna, con la necesidad de que las ONGs que llevan realizando una encomiable labor durante décadas tengan necesidad de llevar consuelo a los que necesitan dignidad. No me des peces, enséñame a pescar. Ya conocemos que justo ahora las arcas de los estados están exiguas, pero los presupuestos para armamento siguen disponibles. Sí, ya conocemos el dicho: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Miles de millones de euros son detraídos del erario público cada año en beneficio de algún desaprensivo, que, así en España como en otros lugares, ya dejan de ser noticia por la frecuencia con la que saltan a las páginas de los medios. Los economistas tienen fórmulas y aseguran que no solo es posible, sino que es necesario y urgente que dediquemos una parte de nuestros recursos a dar primero educación, preparación profesional para disponer en los lugares de origen de una mano de obra que sume en el desarrollo de nuestra economía, una suma que no solo no es competencia para nosotros, sino que de ella todos podemos salir beneficiados. Si les preparamos para realizar un trabajo, para llevar a cabo una producción, acabará por sí mismos preparando médicos, profesores, infraestructuras. Con el tiempo se producirán solo migraciones de los ciudadanos del mundo que tienen el derecho a moverse en las condiciones y por los motivos que explicábamos más arriba. Es tiempo de globalización. Es tiempo de poner la palabra fin al mantenimiento de estatus, porque el presente y el futuro hay que mirarlo con los conceptos que hemos ido asimilando a lo largo de los siglos. No es tiempo de concertinas, de campos de concentración, de pateras cruzando continentes y de una sopa caliente, mientras preparamos repatriaciones. Ya se vislumbran ofertas de viajes organizados en un futuro próximo a Marte, y eso es bueno. Eso es progreso, es ciencia, es conocimiento. Pero antes de marchar para los astros o los planetas que no son el nuestro, vamos a intentar dejar el planeta Tierra en la forma más justa posible. Y hoy es un momento tan bueno como otro cualquiera para ponerse a esa tarea. Porque si es verdad que ya hemos firmado y reconocido la crisis económica, financiera y de valores por las que atravesamos, no es menos cierto que los países del tercer mundo ni siquiera han tenido la oportunidad de padecer esta crisis, porque ellos no han conocido nunca la prosperidad. Nacieron, crecieron y viven en una crisis eterna que otros decidimos en su día que así debía ser. Esta es la análisis de la inmigración a través de la historia. Ahora llegamos a nuestros días. Juan Emilio Ríos Vera afirma que nadie debería atribuirse el poder de ponerle rejas y alambradas al hambre. Ningún gobierno debería tener cerradas a cal y canto las fronteras hacia la prosperidad y la estabilidad, las puertas que dejan atrás el miedo y la angustia, la violencia y la sinrazón. Todo ser humano debería tener la libertad de poder labrarse un futuro mejor, lejos de la explotación y la esclavitud. Eso sí, también debería tener la suficiente información para no ir a ciegas a estrellarse luego contra el muro de la intolerancia, el racismo y la xenofobia, en el país de destino que él creía un paraíso y no es sino otro purgatorio en tierra. En este punto hace un inciso para poner como ejemplo de lo que acaba de comentar el cortometraje El Azadón, dirigido por el periodista José Marín, en el que el protagonista es un joven subsahariano que se gana la vida a duras penas en su país natal, con su azadón, intentando arrebatarle frutos a una tierra estéril, y que decide dar el paso y pagar la enorme suma que le piden las mafias para enrolarse en una patera y cruzar el estrecho de Gibraltar. Después de muchas calamidades lo consigue para terminar en los campos de Almería,
golpeando la dura tierra por un mísero jornal con un azadón, similar al que siempre había utilizado en su pueblo natal. Ese fue su fructífero periplo desde el tercer al primer mundo. Bueno, voy a hablarles de feminicidio y lo hemos titulado Nombrarlo es romper el silencio. Los ponentes de esta ponencia conjunta somos Leonor Villaseñor, María José Martí, Gregorio Muelas, Antonio Manuel Lucena, Amparo Carbonell, Ana María Lorenzo y Elia Cristi. Farzana Parvén, de 25 años y embarazada de 3 meses, fue lapidada un día de primavera de este mismo año por su propia familia en la ciudad de Lahore, Pakistán. En Colombia, Anubia Patricia Carreño, de 38 años y madre de 5 hijos, la atacaron con ácido de batería. Leslie Wilson Pérez, Viridiana Montserrat García, Alma Delia Baltazar y Dafne Carreño. Sus madres aún piden que se haga justicia por ellas, en Oaxaca, México. Y hoy, ante todo, no podemos olvidarnos de las más de 200 niñas nigerianas secuestradas en un colegio por el grupo terrorista Boko Haram, martirizadas y sometidas a esclavitud sexual, obligadas a convertirse al islamismo por sus raptores. Noticia de actualidad que ha conmovido al mundo entero. Todo esto demuestra que el feminicidio no se encuentra en un contexto único. Los datos sobrecogedores indican que a lo largo y ancho de nuestro mundo, el feminicidio se reproduce como un auténtico cáncer social. Se derrama en diferentes sentidos y pone su carga de horror en cientos de modos y actuaciones deleznables y crueles. Para empezar a entender la gravedad de los hechos, es importante recurrir a las cifras, porque las cifras son un secreto a voces, al constatar los crímenes que atañen a millones de mujeres y niñas en todos los continentes de nuestro planeta. Según informes extraídos de diversas fuentes consultadas para la elaboración de esta ponencia, únicamente 23 países registran y hacen públicos los datos de muertes de violencia de género. Gracias a estos informes y a la labor de denuncia pública que ejercen organizaciones como Naciones Unidas, se deducen los siguientes datos, escalofriantes por la atrocidad sistemática que representan, ya que aproximadamente 3 millones de mujeres son asesinadas cada año. De estos 3 millones, el 70% mueren a manos de sus parejas o exparejas. Y es cuanto menos sobrecogedor constatar que 603 millones de mujeres y niñas viven en países donde la violencia doméstica no es considerada un delito. Javier Snaidas, en su ponencia sobre feminicidio en América Latina, habla de verdadero genocidio contra las mujeres, ya que hoy en día es mayor el número de víctimas de feminicidio que el total de muertos de todos los genocidios del presente siglo. Se trata, pues, de un exterminio por selección de sexo, tal como describiera la antropóloga Mary Ann Warren en su obra pionera, Genericidio, las implicaciones de la selección por sexos. En este libro, publicado en 1985, Ann Warren acuñó por primera vez el término genericidio, y en él la autora establece que estadísticamente las mujeres tienen mayores probabilidades de ser mutiladas o asesinadas por hombres que de fallecer por todo género de enfermedades, accidentes o guerras. Bajo este vector del exterminio, explica que demográficamente habita en el planeta 200 millones menos de mujeres de las que deberían existir.
Pero retornando a las cifras, recordemos que en este baile de horror miles de mujeres mueren cada año lapidadas y por otras torturas en los llamados crímenes de honor o de odio en Afganistán, Irán, Pakistán y Nigeria, países musulmanes donde impera la ley de la Sharia. También resulta desesperanzador el dato de que 1 de cada 3 mujeres sufre violencia de género en algún momento de su vida. Y aunque en Europa vivamos ajenos a la mutilación genital, debemos escandalizarnos al saber que entre 100 y 140 millones de niñas y mujeres que viven en la actualidad han sufrido la ablación en países donde esta práctica aún sigue vigente. Según las estadísticas, 1 de cada 5 mujeres es víctima de una violación y 12 mujeres mueren diariamente asesinadas a manos de sus parejas. En el caso extremadamente grave de la India y algunos países musulmanes, 60 millones de niñas son obligadas a casarse con hombres adultos, muchas de ellas antes incluso de tener la primera menstruación. En India, más de 8.300 mujeres son asesinadas al año por integrantes de sus propias familias para evitar la dote que éstas se ven obligadas a aportar a las familias de sus maridos. Para entender y conocer estas prácticas, es muy recomendable visionar el documental Is a Girl, es una niña, presentado en septiembre de 2012 y actualmente difundido a nivel mundial en forma de DVD. En Is a Girl, es una niña, el cineasta y activista norteamericano Evan Gray Davis nos muestra sin tapujos la realidad más cruda de millones de mujeres en la India. En un texto extraído de una entrevista suya dice lo siguiente: cuando conocí las cifras, entonces me decidí a investigar el caso de China también. La fuerza fundamental que une el feminicidio en China y la India es la misma: una fuerte preferencia cultural por los hijos varones. Allí donde prevalece la importancia del varón, millones de niñas son abandonadas y asesinadas nada más nacer. Otras son vendidas como esclavas y, si se casan, maltratadas de por vida por sus maridos y las familias de sus maridos, que las consideran simplemente esclavas. En el caso específico de China, la restricción gubernamental de un hijo por familia en una cultura ancestral donde prevalecen los valores masculinos sobre los femeninos, genera el asesinato de cientos de miles de niñas recién nacidas a manos de sus propias madres. Como vemos, el feminicidio muestra su peor faceta en África, Asia y Oriente Medio, donde los motivos religiosos, morales y políticos inducen a la desvalorización de las mujeres como seres humanos, y donde se les priva de los derechos más básicos, aduciendo ancestrales tradiciones y normas culturales aprendidas y arraigadas como un cáncer que se reproduce en las sociedades. Pero también ocurre en América Latina, donde el narcotráfico, la pobreza, la discriminación y los conflictos armados son detonantes de una violencia atroz. La corrupción oficial, el consentimiento y la estructura corrupta de esos gobiernos provocan la falta de investigación, que en la mayoría de crímenes que en la mayoría de los casos se archivan sin buscar a los culpables. En esto tenemos los terribles ejemplos de Ciudad de Juárez en México, de Bolivia, Guatemala, Honduras o El Salvador. Precisamente el término feminicidio fue empleado por primera vez por la antropóloga mexicana Marcela Lagarde para describir este horror sufrido por las niñas y mujeres de Guatemala y de Ciudad Juárez durante la primera década de 1990. En las guerrillas, en los conflictos armados, las mujeres se cosifican, se las trata como objetos, y como objetos sus cuerpos son utilizados, mancillados de todas las formas posibles mediante dictaduras de horror y violencia. Y estos bailes de cifras son solo la punta del iceberg.
Si existe algo positivo en todo este problema, es que siempre están levantándose voces para al menos conseguir que se persigan estos delitos, aunque erradicar estas dictaduras del horror sería necesaria una reeducación de hombres y mujeres desde la infancia en un concepto de igualdad, y tal vez sobre esa base, a la que podríamos llamar una nueva educación, sí que podría existir una posibilidad de regeneración de actitudes y de cambio generacional. Queremos destacar en este caso a una gran periodista congoleña, Kadi Atzuba, que en su país se juega la vida por defender a sus compatriotas de las absurdas leyes machistas que consideran a la mujer un ser inferior. Nacida en Bukavu, República Democrática del Congo, país que está en guerra desde 1999, aunque la suya es una guerra silenciosa, Kadi Atzuba es también licenciada en Derecho y en Radio Okapi, donde trabaja, ha fundado el programa Un altavoz para el silencio, donde defiende a ultranza los derechos humanos y la libertad de expresión, y a su vez denuncia la utilización de los niños soldados. Su labor es aún más encomiable desde la asociación AFIDER, fundada por ella misma, y en la que pretende formar en las niñas la conciencia de futuras líderes, para conseguir que en algún momento erradiquen totalmente en su país y otros lugares de África las ideas humillantes para ellas, la mutilación genital, la ablación, el sometimiento y la absurda idea de que sin esa horrible mutilación no podrían casarse. Su lucha ha sido reconocida con el premio Príncipe de Asturias este mismo año. Y aunque parezca utópico, hacen falta personas tan comprometidas como ella para mejorar el mundo, pues no hay nada más absurdo que pretender que el mundo cambie sin cambiar nosotros. La violencia doméstica, el cáncer de nuestra sociedad. Pese a contabilizar sus muertes por paquetes anuales, estadísticas y cifras, la violencia contra las mujeres no es un fenómeno único de nuestro tiempo, aunque nuestra sociedad sí que es la más evolucionada y consciente de cómo no deberían hacerse las cosas. Debemos dar gracias a las valientes mujeres que nos precedieron, luchando para obtener las libertades de las que ahora somos dueñas de pleno derecho, la autodeterminación, el voto, el derecho al trabajo, el respeto. Pero no olvidemos que esta evolución hacia la igualdad solo la disfrutamos en una parte del mundo. Una vivienda digna, según nuestra Constitución, aunque suene a chanza, burla o broma. En el artículo donde se mencionan esos derechos debería cambiarse lo de el ciudadano tiene derecho por debería tener derecho. Doloroso, sí, muy doloroso. Inaudito e incomprensible también. Y siguiendo con el tema que nos ocupa, el crecimiento económico español de los últimos años ha ido estrechamente ligado a la construcción de viviendas y al impulso de la propiedad privada como principal régimen de tenencia. Para alcanzar este objetivo, las entidades bancarias, estimuladas por la ausencia de controles públicos, incentivaron la concesión abusiva de créditos hipotecarios. Para poder acceder a una vivienda, las familias contrajeron hipotecas de hasta 40 años, comprometiendo en muchos casos más del 50% de sus ingresos. En muchas ocasiones, además, las hipotecas se concedieron por un importe superior al 100% del valor de tasación, lo que supone una exposición desmesurada al crédito. Como resultado de esta situación, la principal causa de endeudamiento de las familias en el Estado español es el crédito hipotecario.
el estancamiento del modelo de crecimiento económico, el estallido de la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis financiera y económica han dejado en España unas altísimas tasas de desempleo. La disminución de ingresos hace que muchos hogares no puedan afrontar el pago de la hipoteca, como ya hemos señalado en varias ocasiones. Cuando esto ocurre, el ordenamiento español prevé un procedimiento de ejecución hipotecaria que comporta no solo la pérdida de la vivienda habitual, sino también la posibilidad de que se embarguen los salarios y otros bienes presentes y futuros. Concretamente, la